Hola, ¿cómo están? Comunidad universitaria de Coach. Nuevamente vamos a transmitir un video. Por si no les quedó muy claro el tema anterior, que fue del planteamiento del problema, en donde hago la aclaración, hicimos la descripción de qué significa el planteamiento del problema, los fundamentos del mismo planteamiento del problema, vimos acerca de los obstáculos que debemos de tener en cuenta para evitar cualquier problema en el futuro al momento de desarrollar nuestra investigación, y pues al final de cuentas vimos un ejemplo práctico de cómo podemos desarrollar nuestro planteamiento de problema. Pero si aún no les ha quedado claro, en este video vamos a poder verlo de forma más consistente y con dos tipos de métodos que son infalibles en la construcción de su planteamiento del problema. Así que no se pierdan este video, vamos a verlo. Tenemos que dentro de la construcción de nuestro planteamiento del problema debemos identificar el problema de nuestra investigación y utilizar los siguientes dos métodos: el método DQP y el método CEA, ¿vale? Ustedes se preguntarán, sí, profe, todo está muy bien, pero ¿a qué se refieren estos dos tipos de métodos? Son preguntas, al final de cuentas, que nosotros tenemos que responder con base a la investigación previa que ya realizamos y hacia los conocimientos que nosotros tenemos de nuestra investigación. Entonces, vamos más allá. El método DQP significa primeramente dónde, es decir, dónde piensas realizar tu investigación, es decir, el lugar a estudiar, ¿sí? Eso significa la palabra de, el dónde, ¿sí? De ahí nos vamos a ir con la palabra Q, con la pregunta ¿quién? Es decir, quién o quiénes tienen el problema dentro del lugar que has elegido. Esto quién o quiénes pueden ser personas, animales, procesos, cosas, clientes, ciudadanos, el medio ambiente, entre otras cosas, ¿vale? Y de ahí tenemos el tercer punto, que se hace referente a la P de problemas, es decir, qué problemas tienen aquellas personas, elementos o lugar que nosotros hayamos elegido. ¿Cómo qué problemas pueden ser? Si elegimos empleados, puede ser la alta rotación de empleados, la baja motivación, la discriminación que sucede en diferentes lugares, o inclusive el maltrato de animales, de alguna especie en particular, entre otras cosas, ¿sí? Entonces deben de tener muy claro estas tres preguntas que se refiere al método DQP. Un ejemplo muy sencillo que les puedo dar es, por ejemplo, decir que nosotros vamos a realizar una investigación, pero queremos analizar nuestra problemática primeramente para poder desarrollar de forma efectiva nuestro planteamiento del problema. Es decir, aplicaré la primera pregunta, que es el dónde. El dónde voy a realizar mi investigación va a ser en la UNAM, es decir, la Universidad Autónoma de México. Bien, ya tengo mi primera pregunta con la respuesta. De ahí me voy a ir al quién. ¿Quién o quiénes tienen el problema? Quienes lo tienen son alumnos del quinto cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Civil en el año 2021. ¿Vieron? Es una forma específica y precisa de responder la pregunta ¿quiénes? Bien, ahora nos vamos con el problema. ¿Qué problema? Bueno, por cuestiones de dificultad de su carrera, el problema es bajo aprendizaje, ¿vale? Y con esto podríamos estar hablando de nuestra primer variable que nos va a ayudar al desarrollo de nuestro planteamiento del problema y de nuestro proyecto de investigación. Entonces, ¿cómo quedaría mi problemática estructurada? Escuchen bien.
bajo aprendizaje de los alumnos del quinto cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Civil 2021 en la Universidad Autónoma de México. ¿Sí? Ese sería nuestro problema de estudio. ¿Vieron qué fácil es utilizando el método DQP? Se va estructurando desde la problemática, quiénes surgen esta problemática y dónde es que está pasando esta problemática. Recuerden, si contestas estas preguntas de forma correcta y adecuada, podrás estructurar el problema de estudio. Bien, vámonos con el siguiente método. El método SEA. El método SEA nos va a hablar o nos va a ayudar para estructurar nuestra segunda variante. ¿Pero qué significa el método SEA, profe? Muy bien, vamos a ver. Primeramente, la C significa o hace referencia a las causas, es decir, cuáles fueron las causas principales que originaron el problema a estudiar. Bien, tenemos entendido que si analizamos nuestra problemática, vamos a encontrar las causas que están originando o que creemos que están originando la problemática que queremos estudiar. Recuerda que antes de todo esto debes de tener conocimiento previo del tema, así como una ardua o pequeña revisión, todo depende de ti, de la problemática y de revisiones de material científico, de material que ya encuentres, que sea en internet, en bibliotecas, con personas, etc. Acuérdate, para poder hacer todo esto debes de tener información previa. Muy bien, vemos las causas. Entonces, ¿cuáles fueron las causas principales que originaron el problema a estudiar? En nuestro ejemplo vamos a hablar que la causa principal que originó nuestro problema, para no abordar tan grande, es decir, que no hay clases presenciales. Eso sería nuestra causa principal, ¿sí? En la cual se ensaña a nuestro primer problema que nosotros planteamos anteriormente, ya que si nosotros nos fuéramos más de largo, podríamos hablar que las causas de que no haya clases presenciales, pues es el coronavirus, pero eso es lo que no queremos, extendernos mucho, sino queremos sintetizar la causa principal de la problemática que habíamos visto. ¿Cuál era la problemática? Recuerden, es bajo aprendizaje, ¿sí? El bajo aprendizaje de los alumnos del quinto cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Civil 2001. Bien, entonces, las causas. ¿Cuál es la causa? Que no hay clases presenciales. De ahí nos vamos a ir con el efecto, es decir, las consecuencias que habría si sigue ocurriendo ese problema. ¿Cuál problema? El bajo aprendizaje. ¿Nosotros qué podemos responder con el ejemplo que dimos? La generación de estudiantes con una marginación que dé conocimiento en su área, ¿sí? Te lo repito, una generación de estudiantes con una marginación, alto grado de desconocimiento de su área, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se está dando una buena comprensión, ¿sí? Hay una baja comprensión. Esos serían los efectos o consecuencias. Y claro que podemos desarrollar muchas más cosas que se podrían venir desencadenando, pero esto sería la causa o efecto, principal que tendríamos al seguir con esta problemática. Bien, entonces nos vamos con la letra A, que significa aporte. En esta vamos a responder la pregunta: ¿cuál sería el aporte, utilidad o solución del problema? Nuestra respuesta a esa pregunta podría ser mejorar las plataformas digitales para transmitir el conocimiento de forma efectiva, ¿sí? ¿Cuál sería la solución? Ahí estamos hablando acerca de la solución. Recuerda que tú podrías hablar acerca del aporte que puedes dar, o de la utilidad, o de la solución, ¿vale?
Con esto, en la aplicación del planteamiento, expondrás todas las razones por las que consideras que el problema que elegiste es una problemática en verdad, es decir, tus argumentos acerca de este problema, ¿sí? Recuerda que deben estar fundamentados en fuentes científicas o fuentes primarias, no en cualquier tipo de información vas a tomar para realizar tu planteamiento del problema. Recuerda que debes de guiarte de informaciones verídicas, información que ya haya sido dada mediante un proceso de investigación. Recuerda que un chisme, un comentario o una opinión vaga no es información verídica ni información precisa. Recuerda bien, investigar en fuentes científicas, la mayor información que puedas encontrar en estas. Bien, en este mismo contexto deberás de dar las razones o explicar de forma clara y concisa la razón por la que tú decidiste hacer este estudio. Y con esto vas a ir avanzando en los siguientes temas, tenlo muy en cuenta. Con todo esto, aquel que lea tu planteamiento comprenderá la razón por la cual tú decidiste estudiar. Recuerda que muchos investigadores, maestros, científicos se van a basar en tu planteamiento del problema para ver la importancia que tiene tu investigación como tal, y si no la diste a entender o no utilizaste las palabras precisas para poder desarrollar tu problemática, es muy probable que tu proyecto de investigación al final de cuentas no sea comprendido por los demás. Y nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que sea un aporte hacia la sociedad. Y si esta sociedad no la entiende, entonces quiere decir que estamos haciendo un mal trabajo. Recuerda, debes de comprender, de exponerla de forma clara y concisa para que las demás personas lo entiendan, no solamente tú. Pues bien, entonces, si nos vamos a los ejemplos anteriores, debemos de comenzar redactando nuestro planteamiento del problema con el método deductivo, es decir, de lo general a lo particular. Vamos a presentar nuestra problemática ya existente a nivel mundial, a nivel continente o Latinoamérica, a nivel país, en este caso México, a nivel estado y por último a nivel municipio y localidad, ¿vale? Hasta inclusive podemos llegar al nivel de grupo social. Recordemos que eso va a depender de la selección del tema que tú hayas elegido. Muy bien, ¿tienes esa clara idea? Muy bien. De ahí vas a presentar la problemática que obtuviste en el método anterior, con el método DQP, y lo describirás, es decir, el bajo aprendizaje de los alumnos del quinto cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Civil 2021 en la Universidad Autónoma de México. Con esta problemática nosotros vamos a empezar a describir la problemática que tenemos o que estamos presentando en nuestro planteamiento del problema. Y por último, y no tan difícil, expondrás las razones por las cuales se originó el problema, siendo este el método SEA o SEA, el cual nos dio como resultado el contestar las preguntas de las causas, efectos y aportes de nuestra investigación. Si tú llevas a cabo todo esto, se te hará muy sencillo poder elaborar tu planteamiento del problema. Bien, si ya lo tienes, entonces ahora te voy a dejar la actividad de tu planteamiento del problema. Veamos nuestra actividad número 3, la práctica hacia el maestro. Construyendo mi proyecto. Vas a realizar la construcción del planteamiento del problema utilizando los métodos y aprendizajes que obtuviste en este video y en los videos anteriores. Tu planteamiento del problema debe de contener un máximo de 10 cuartillas y un mínimo de 3 cuartillas.
Recuerda que la importancia de tu redacción es fundamental. ¿Por qué? Porque como dijimos, debe de ser clara y concisa. ¿Cómo lo vamos a entregar? En el método de entrega será en formato Word, vía correo electrónico institucional, que ya tú sabes cuál es, pero si no, es guachococingo@gmail. Tu tiempo límite es de 5 días a partir de que tú veas este video. Recuerda realizarlo bien, de forma concisa, de forma clara y utilizar los consejos que te doy en este video. No por ende, recuerda ver y analizar y repetir nuevamente los siguientes videos para que tu proyecto de investigación esté bien hecho, bien redactado y puedas obtener una buena calificación. Esto sería todo, nos vemos en el siguiente video.